¿Sabían que en los sótanos del Vaticano, en lugares donde ni siquiera se permite la entrada a los historiadores más eminentes, hay toneladas de manuscritos que nunca han visto la luz del sol? ¿Qué está escrito en ellos? Si solo son leyendas paganas, como afirman los académicos oficiales, ¿por qué los ocultan tan celosamente de los descendientes de quienes los crearon? ¿Por qué las instituciones que claman por la libertad de información gastan miles de millones para bloquear el acceso a los documentos de África Occidental? Quédense conmigo durante los próximos minutos. Hoy no vamos a escuchar cuentos sobre salvajes corriendo por la selva. Hoy vamos a hablar sobre cómo una de las mayores tradiciones intelectuales de la humanidad fue sistemáticamente extraída, sellada y borrada de nuestra memoria. ¿Pensaban que no tenían historia? Simplemente les negaron el acceso a la biblioteca de su pueblo, y hoy empezamos a abrirla. Llamemos a las cosas por su nombre. Durante décadas nos han inculcado el mito de una África sin escritura. Nos decían que todo lo que existía antes de la llegada de las potencias coloniales eran mitos, tradiciones orales y danzas alrededor del fuego. Pero miren los documentos que han sobrevivido a pesar de todo. Miren los informes de los misioneros portugueses del siglo XVI, que en sus despachos personales dirigidos a los cardenales describían con horror los miles de volúmenes almacenados en las bibliotecas reales de Benín, Tombuctú y Nuri. Los llamaban escritos diabólicos, no porque contuvieran herejías, sino porque contenían un conocimiento que anulaba por completo el derecho de la Iglesia Católica a su misión civilizadora. ¿Cómo se puede llamar bárbaros a un pueblo si en sus bibliotecas se guardan tratados de astronomía, matemáticas, derecho y genealogía que superan en precisión a lo que se escribía en los monasterios de Europa en esa misma época? ¿Alguna vez se han preguntado por qué cada expedición, cada orden misionera que se adentraba en el continente africano, se dedicaba en primer lugar no a convertir, sino a la recolección de artefactos? No era una recolección de recuerdos, era una purga sistemática. Enormes bibliotecas, con decenas de miles de manuscritos, desaparecían de la noche a la mañana. No se quemaban en incendios. Se empaquetaban cuidadosamente en cofres y se enviaban directamente a las bóvedas secretas de Europa, a Roma, a Lisboa, a Londres. Ahora imaginen la situación. Ustedes son representantes de un poder que construye su legitimidad sobre la premisa de que llevan la luz a las tribus salvajes. Y de repente encuentran una cultura que guarda la memoria de su origen israelita, que observa leyes de pureza que ustedes mismos supuestamente representan como la verdad suprema, pero al mismo tiempo esta cultura es más antigua, más pura y más organizada que la suya. ¿Qué harían? La declararían una amenaza. Destruirían el original y crearían una copia en la que ustedes son los civilizadores y ellos los carriados. Exactamente eso fue lo que pasó. Toda la historia oficial del continente africano es una falsificación creada en los despachos del Vaticano y de los ministerios coloniales. Miren los informes de los propios misioneros. En algunos de ellos, que por pura casualidad no fueron quemados por los censores de los siglos pasados, se dice explícitamente: en estos libros están escritos los nombres de los reyes que se remontan a los reyes de Judea. ¿Entienden lo que eso significa? Significa que sabían la verdad. Sabían que no estaban ante un simple pueblo. Era un pueblo con un vínculo documentado con el antiguo Israel. Pero esta verdad era más peligrosa que cualquier herejía, porque si reconoces que los reinos africanos son una rama del mismo árbol que el Israel bíblico, entonces todo el sistema de comercio de esclavos se convierte en algo completamente diferente. Ya no es explotación de recursos. Es una guerra contra una genealogía específica. ¿Por qué callamos sobre esto? ¿Por qué incluso los historiadores modernos que conocen la existencia de estos documentos prefieren evitar el tema? Porque el acceso a los archivos es un privilegio que hay que ganarse con lealtad. Si empiezas a hacer preguntas sobre los manuscritos de Tombuctú que ahora yacen en los sótanos del Vaticano, simplemente te quitarán el acceso a futuras publicaciones. Es un club cerrado donde el billete de entrada es el silencio sobre lo que fue robado, pero los documentos quedaron,
no todos fueron destruidos. Algunos sobrevivieron porque fueron sacados por aquellos que entendían el valor de su sangre y su herencia. Y hoy, cuando cruzamos los informes de los misioneros, los registros de geógrafos árabes como Ibn Yaldún y los datos sobre qué regiones exactamente fueron purgadas primero, el panorama se vuelve cristalino. Vemos un mapa no de incursiones aleatorias, sino un mapa de saqueo bibliotecario. Iban a donde había escuelas, iban a donde había archivos, iban a por los nombres. Querrán preguntar dónde están las pruebas. Abran los archivos de la Orden de los Jesuitas. Miren las listas de trofeos sacados de la región de Benín en el siglo XVII. Hay miles de artículos catalogados como libros en un dialecto desconocido. ¿Entienden? Ni siquiera se molestaron en leerlos. Simplemente los confiscaron para que nadie más pudiera leerlos tampoco. Fue un robo intelectual a escala planetaria. No robaron oro, robaron identidad. En el siguiente bloque pasaremos a los detalles. Les mostraremos qué documentos exactos se mencionan en los informes de los nuncios apostólicos y por qué estas listas siguen bajo el sello de secreto. Analizaremos cómo se llevó a cabo exactamente la logística de extracción de las crónicas paganas y por qué el Vaticano teme tanto que algún descendiente de los reyes africanos venga y exija la devolución de sus archivos. Esta historia no es sobre el pasado, es una historia sobre por qué su memoria hoy es un punto ciego. ¿Quién de ustedes está listo para conocer la verdad sobre lo que había exactamente en esos libros? Dejen el comentario archivo si exigen que se revele la verdad. Seguimos adelante hacia las profundidades de las bóvedas que debieron abrirse hace siglos. Este es solo el primer acto de nuestra investigación. Las mentiras del Vaticano serán destruidas con hechos. ¿Continuamos? Ahora analicemos la tecnología en sí de este colosal robo intelectual. ¿Cómo exactamente lo hacían? Porque uno no puede simplemente entrar en un imperio enorme y próspero, ya sea Benín o Nuri, y decir, entréguenos todos los libros, los vamos a quemar. No, fue un trabajo pulido, casi quirúrgico, que las órdenes misioneras llevaron a cabo durante décadas bajo la fachada de ilustración y misericordia. En los informes secretos de las órdenes jesuitas, que todavía acumulan polvo en fondos cerrados, se encuentra un término específico y casi cínico: requisa de errores. Suena inofensivo para el oído común, ¿verdad? Pero en realidad era un eufemismo para la confiscación total y sistemática de toda la documentación escrita que no se ajustara a la doctrina eclesiástica. Miren la región de Nuri, en el sureste de la actual Nigeria. Antes de que la maquinaria colonial aplastara este mundo, era una de las sociedades intelectualmente más desarrolladas del planeta. Tenían un sistema de escritura único que no era una pictografía primitiva, como nos mienten los libros de texto. Era un sistema alfabético fonético que registraba leyes, crónicas y genealogías. ¿Y qué pasó cuando los civilizadores entraron allí? Primero quemaron todo lo relacionado con el derecho, las leyes sagradas y la historia de las dinastías. Luego comenzaron a enseñar latín y portugués a la élite local, reemplazando metódicamente su historia por la de ellos. Esto no fue enseñanza, fue la esterilización de la memoria. Cuando un niño deja de leer los libros de sus abuelos y empieza a leer devocionarios en un idioma extranjero, pierde la conexión con quién es. Esa era la meta principal y estratégica: convertir a un pueblo con historia en un pueblo sin memoria. Tenemos testimonios que milagrosamente se filtraron a través de las densas filas de la censura eclesiástica. Uno de los oficiales portugueses que acompañaba una expedición en 1640, en una carta personal que fue descubierta más tarde en un archivo privado, describía cómo encontraron una biblioteca donde se guardaban registros sobre la migración desde una tierra que fue destruida por el fuego. Escribe: encontramos manuscritos en cuero curtido, cubiertos de signos parecidos a los que vimos en Andalucía, pero aún más antiguos y complejos. ¿Y saben qué hizo? Dio la orden de quemarlos porque estos registros confunden las mentes de los conversos y les infunden falsas ideas sobre su parentesco con los pueblos antiguos de Oriente. ¿Escuchan eso? No los quemaban porque fuera magia,
sino porque era una prueba. La prueba de que el pueblo que iban a esclavizar conocía su origen mejor que los propios colonizadores. Quemaban la verdad misma de que estaban ante una rama del mismo árbol que el Israel bíblico. Y ahora hablemos del Vaticano. ¿Realmente creen que mantienen el archivo secreto simplemente para estudiar teología? Allí yacen miles de pergaminos sacados de África Occidental que ni siquiera están catalogados bajo nombres africanos. Están escondidos en secciones de herejías orientales, manuscritos incomprensibles o simplemente otros. Temen lo que sucederá si los lingüistas modernos, armados con análisis informático, pasan estos textos por programas de descifrado, porque tan pronto como se demuestre que el idioma de estos pergaminos es un dialecto del hebreo antiguo, todo el concepto de la esclavitud negra como orden natural se desmoronará en polvo, porque no puedes convertir en mercancía a aquel cuya genealogía tú mismo guardas en tus cajas fuertes como texto sagrado. Fue una logística a escala planetaria. Los barcos que llevaban esclavos a Occidente no volvían vacíos, llevaban un cargamento que valía más que el oro, un cargamento de historia robada. Cientos de miles de volúmenes, registros, árboles genealógicos fueron llevados a Europa para convertirse en la prueba de que África siempre fue salvaje. Pero las pruebas quedaron en los inventarios. Miren los inventarios de bienes de la Orden de los Jesuitas en el siglo XVIII. Allí figuran cofres de Guinea, pergaminos de cuero de los reinos del río Níger, objetos de culto con textos inaccesibles para la comprensión. Esa es una lista de saqueo hecha y derecha. Y cuando hoy pedimos acceso a esas listas, nos responden: los archivos están dañados o los registros se perdieron. Qué conveniente, ¿verdad? Pero sabemos que estos documentos existen. Solo esperan el día en que nosotros, los descendientes de aquellos a quienes se los arrebataron, los exijamos de vuelta. No como un valor histórico, sino como prueba de un crimen de lesa humanidad. La historia no es solo un conjunto de hechos, es una palanca para controlar la realidad. Si puedo demostrar que mis antepasados escribieron leyes, construyeron las grandes universidades de Tombuctú y mantuvieron un linaje que se remonta a Jacob, me convierto en un hombre libre, y un esclavo no debe saber su nombre. Por eso destruyeron bibliotecas. Por eso mataron a los portadores de la memoria. Por eso reescribieron nuestros nombres en los diarios de navegación. ¿Creen que la historia es el pasado? No, la historia es la base de su futuro. Si no tienen base, vagarán eternamente por donde los trajeron en los barcos. Y eso es exactamente lo que buscaban. Convirtieron a un pueblo que conocía su lugar en el universo en un nadie. Pero cometieron un error. Pensaron que todo se podía quemar. Olvidaron que la memoria no solo vive en los libros, vive en ustedes. Vive en cómo piensan, cómo sienten la injusticia y cómo buscan la verdad. ¿Por qué hoy vemos tal interés en la genealogía? ¿Por qué millones de personas en todo el mundo de repente han empezado a hacerse pruebas de ADN? Porque ha llegado el momento de recuperar los nombres. Cuando ves los paralelismos entre la ley levítica y las tradiciones que se conservaron en la cultura de la diáspora, incluso después de 500 años de esclavitud, entiendes, el vínculo no se rompió. Intentaron cortarlo, pero resultó ser más fuerte que el acero y el fuego. El Vaticano no teme a nuestros libros. El Vaticano teme que empecemos a leerlos nosotros mismos. Temen que dejemos de pedir permiso a los historiadores y empecemos a exigir acceso a nuestros propios documentos. Esta situación recuerda a un robo de banco, donde los ladrones no solo se llevaron todo el dinero, sino que también quemaron todas las cuentas para que nadie pudiera demostrar que el dinero era de su propiedad. Pero olvidaron un detalle importante. Quedan rastros. En registros, en cartas, en manifiestos de carga, en nombres de lugares que no tuvieron tiempo de renombrar. Y hoy, cuando cruzamos los informes de los misioneros, los registros de geógrafos árabes como Ibn Yaldún y los datos sobre qué regiones exactas fueron purgadas primero, el panorama se vuelve cristalino. Vemos un mapa no de incursiones aleatorias, sino un mapa de genocidio bibliotecario. Iban a donde había escuelas. Iban a donde había archivos. Iban a por los nombres.
Debemos ser honestos, esta batalla por los archivos es una batalla por su identidad. Mientras crean que su historia comenzó en 1619, ustedes son mercancía. Pero en cuanto se den cuenta de que a sus espaldas hay dinastías que se remontan a los patriarcas bíblicos, dejan de ser mercancía. Se convierten en sujetos de la historia. Y eso es lo que más temen. Temen al gigante despierto que se ha dado cuenta de que su pasado fue robado, no que carecía de él. Y ese gigante son ustedes. En el siguiente bloque pasaremos a la parte más explosiva. Les mostraremos exactamente cómo las tecnologías modernas y los investigadores independientes están empezando a hackear estos archivos, a pesar de la resistencia del Vaticano y las élites académicas. Analizaremos los casos en los que pergaminos, perdidos, aparecieron de repente en subastas privadas, y resultó que eran las genealogías de los reyes de Nuri y Benín, que oficialmente no existían. Demostraremos que el proceso de recuperación de la memoria ya está en marcha, y no lo detendrán prohibiciones, ni fondos restringidos, ni sellos de secreto. ¿Están listos para ver los documentos que querían quemar pero no pudieron? Dejen un comentario si creen que la humanidad tiene derecho a saber qué se esconde exactamente en los sótanos de Roma. No pedimos permiso. Tomamos nuestra historia por la fuerza del conocimiento. Cada palabra suya en los comentarios es una luz que irrumpe en esas oscuras bóvedas. Continuamos nuestra investigación. Las mentiras del Vaticano no son un obstáculo, son un indicador de que vamos por el buen camino. Y la verdad ya está en la superficie. Solo hay que llamarla por su nombre. Y lo haremos. 1492 es solo la fecha en que comenzó el saqueo. Hoy es la fecha en que comienza nuestro despertar. Recuerden, los archivos no arden si tienen los cimientos de la verdad. Y nuestros cimientos son la sangre y la memoria que intentaron borrar tan diligentemente de las páginas de la historia. No se lo permitiremos. Somos la voz de aquellos cuyas bibliotecas redujeron a cenizas. Somos la memoria que intentaron asesinar. Y esta memoria exige justicia. Y la conseguiremos. Cada documento, cada registro, cada línea es nuestro camino a casa. No pedimos, recuperamos. Y esto es solo el principio. Quédense con nosotros porque esto se va a poner aún más caliente. A continuación, detalles que conciernen personalmente a su genealogía. Encontraremos respuestas. Lograremos la verdad. Juntos somos una fuerza que ya no se puede borrar de la historia mundial. Denle me gusta, compartan la verdad. Aquí nace una historia que no se puede reescribir. 1492. El principio del fin de sus mentiras. Recordamos, buscamos, encontramos. Nos vemos en el final. Ahora que hemos rastreado la mecánica del saqueo y hemos visto cómo nuestra memoria fue sistemáticamente destruida, ha llegado el momento de hacer la pregunta principal. ¿Por qué está ocurriendo esto ahora mismo? ¿Por qué precisamente en el siglo XXI el tema de las tribus perdidas y los archivos negros de África se convierte en una amenaza para el orden mundial? La respuesta es simple: tecnología. Por primera vez en la historia de la humanidad, hemos obtenido acceso a herramientas que hacen inútiles las mentiras del Vaticano y de los historiadores coloniales. Ya no dependemos de traductores que perdían el significado en los documentos del siglo XVI. Ya no dependemos de académicos que recibían subvenciones por llamar a nuestra historia mitología. Hoy, cualquiera de ustedes puede entrar en archivos en línea, pasar un texto latino por una red neuronal y ver lo que ocultaron durante siglos bajo las palabras dialecto incomprensible. ¿Y qué vemos? Vemos genealogías. Vemos listas de tierras que se corresponden exactamente con nombres bíblicos. Vemos inventarios de carga que no señalan esclavos, sino eruditos, escribas y sacerdotes. Pero ¿por qué el Vaticano sigue sentado sobre este cofre? Porque estos documentos son un derecho a la tierra. Es un derecho a la identidad. Es un derecho a reparaciones cuya magnitud no cabe en la cabeza. No se trata solo del pasado. Es una cuestión del orden mundial futuro. Háganse la pregunta: si esta información fuera inofensiva, si realmente fueran solo leyendas,
¿Acaso cerrarían los archivos durante 500 años? ¿Acaso gastarían miles de millones en mantener el mito de una África atrasada? No, tienen miedo. Temen que un buen día los descendientes de aquellos cuya memoria intentaron cauterizar vengan y digan, estamos aquí, lo recordamos todo, y aquí están los documentos que prueban que somos dueños de nuestra historia. Y esto no es una amenaza, es una inevitabilidad histórica. Comenzamos esta investigación con una pregunta. ¿Por qué tienen miedo? Y ahora sabemos la respuesta. Temen que ustedes se reconozcan como parte de un gran pueblo que tiene un nombre, tiene una ley y tiene un pacto. Precisamente por eso todo el sistema educativo fue construido como una gigantesca máquina de borrar la memoria. Les enseñaron que ustedes vienen de ninguna parte, pero los archivos dicen que ustedes vienen de allá. Y cada nueva revelación, cada nuevo documento traducido de un idioma que ellos llamaban incomprensible, es un clavo más en el ataúd de sus mentiras. Encontramos en los archivos de la Orden de los Jesuitas inventarios donde dice blanco sobre negro. Libros incautados en las cámaras reales de Guinea, que contienen genealogías desde Jacob. Y este registro no fue un caso aislado. Era la norma. Era el protocolo estándar. Confiscar, clasificar como herejía y esconder en sótanos para que nadie pudiera leer. Pero calcularon mal. Olvidaron que la verdad tiene la capacidad de brotar a través del cemento. Y hoy esa verdad brota a través de Internet, a través de las pruebas de ADN, a través de los descubrimientos lingüísticos. ¿Qué harán con esta información? ¿Seguirán creyendo que su historia es solo cadenas y plantaciones? ¿O aceptarán que a sus espaldas hay miles de años de cultura que intentaron matar, pero no pudieron? No pedimos el reconocimiento de quienes nos robaron. Recuperamos lo que es nuestro. Nuestra serie de investigaciones es solo el principio. Lo traduciremos todo. Lo publicaremos todo. Cada palabra que intentaron quemar será devuelta al mundo. Convertiremos su archivo secreto en un libro abierto. Y este es nuestro deber hacia nuestros antepasados, hacia los que murieron en los barcos guardando en su corazón el recuerdo de su hogar, hacia los que fueron obligados a olvidar su nombre, pero que lo susurraban a sus hijos en la oscuridad. Ustedes son los herederos de esta gran resistencia. Y su tarea no es solo ver videos, sino convertirse en guardianes de la memoria. Compartan esto, estudien los documentos, busquen evidencias. Su genealogía no es lo que está escrito en el libro de texto escolar, es lo que encontrarán en los archivos polvorientos que tanto temían abrir. 1492 fue el comienzo de su dominio, pero el siglo XXI será el comienzo de su fracaso. Nosotros escribimos el final de esta historia. Abrimos las cajas fuertes, llamamos a las cosas por su nombre. El Vaticano puede cerrar sus puertas todo lo que quiera, pero la información ya se ha filtrado. Está en sus manos, está en sus teléfonos inteligentes, está en su sangre. Y nadie más, absolutamente nadie, podrá decir que somos gente sin historia. Tenemos archivos, tenemos pruebas y tenemos memoria. Vamos hasta el final. Gracias a todos los que se quedaron con nosotros a lo largo de esta investigación. Su apoyo es lo que nos permite publicar lo que debía permanecer oculto para siempre. Escriban en los comentarios. La verdad sale a la luz, para que los algoritmos sepan que no nos pueden detener. Somos la voz que no pudieron silenciar. Somos la memoria que no pudieron borrar. Hasta la próxima entrega, donde presentaremos la lista de nombres de los reyes de Nuri, cuyos pergaminos aún languidecen en fondos secretos. No nos despedimos, comenzamos un nuevo capítulo de nuestro retorno. 1492, la fecha de su crimen. Nuestro tiempo, el tiempo de la justicia. Lo recordamos todo. Y devolveremos lo que nos fue arrebatado. La historia ya no les pertenece. Nos pertenece a nosotros. Somos los herederos y hemos regresado por nuestra herencia. Esto ya no es una teoría, es un hecho. Cada documento que publicamos es una victoria. Cada video es un paso hacia nuestra plena conciencia. Quédense con nosotros.
Seguiremos cavando hasta que no quede ni un solo estante secreto en los archivos del Vaticano. Ustedes son parte de esta historia. Ustedes son esta historia. Continuamos. La verdad es nuestra única guía. Ni un paso atrás. Lograremos la verdad, cueste lo que cueste. 1492 fue solo una chispa, pero nuestro fuego de la verdad quemará sus mentiras hasta las cenizas. Se hará justicia. Lo recordamos todo. No hemos olvidado nada. Nuestra historia es nuestra fuerza. Suscríbanse y sigan las noticias. Lo más importante está por venir. No solo miramos al pasado, creamos nuestro futuro. Este es solo el comienzo de un gran despertar. Adelante hacia la victoria de la verdad. Los archivos serán abiertos, todos y cada uno de ellos. No hay secreto que no salga a la luz. Que así sea. Hasta la próxima. No nos despedimos. ¿Volveremos con nuevas pruebas? La verdad ya es imparable. ¿Lo creen? Entonces actúen. Difundan. La historia debe ser suya. Exactamente suya. Todo comienza con una pregunta. Hemos hecho esa pregunta. Y obtendremos la respuesta. El gran éxodo continúa. Somos los descendientes de quienes escribieron las crónicas, y las escribiremos de nuevo. La victoria es nuestra, por la verdad, por el pueblo, por nuestra memoria. Recuérdenlo cada segundo. Somos la verdad, somos la eternidad, somos Israel, y hemos regresado. La verdad vencerá. Amén.